Hola, hola. Deme un segundito para conectarnos y estar en vivo también en Facebook. Ahí estamos ya. Pues dando las 8 de la noche, horario del centro de México, doy por iniciado este gran programa, La Voz del Residente. Como todos los jueves estamos presentes a las 8 de la noche, horario del horario del centro de México, jueves de ortopedia y traumatología. Hoy tenemos un gran tema, estamos de manteles largos, la verdad lo tengo que decir de esta manera, por el pedazo de doctor que traemos. Estamos de primer nivel y antes de adelantarme a presentar a nuestro doctor invitado y a nuestro mentor, voy a empezar invitándolos porque es muy importante que se sumen al Facebook. La Voz del Residente, así nos encuentra, La Voz del Residente, no tiene ninguna complicación. En Instagram también nos encuentras como La Voz del Residente. En YouTube nos encuentras como Medical Legal Center. Y si te llegas a perder algún contenido de valor, enriquecedor, algún jueves, en YouTube lo puedes rescatar. Así de fácil, así de tranquilo. ¿Lo quieres compartir? Lo puedes jalar de YouTube y compartirlo con todos tus amigos. Medical Legal Center, así nos encuentras. Aunado al Facebook, aunado al Instagram, al YouTube, también estamos en Telegram. El Telegram es una comunidad que tenemos los residentes para compartir lo que pasa en nuestras sedes. No lo mismo, y lo veremos hoy, lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Guadalajara, en Monterrey o a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque también tenemos residentes latinoamericanos a los cuales los aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Bueno, agradezco también a la plataforma Yo Soy Médico 17 por prestarnos su página y ser un canal, ¿no?, de exposición de todos nosotros para poder llevar a cabo estos temas tan interesantes como el que tenemos en la noche de hoy. Luxación acromioclavicular es el tema de la noche de hoy, muy interesante, por cierto. Les explico la dinámica, es muy sencilla. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer. Al terminar, nuestro doctor mentor, Pedro Aarón Santiago Martínez, complementará su charla, ¿no? Y pasaremos, después de que el doctor Pedro complemente la charla, pasaremos con el mejor público que existe y son ustedes, los residentes de ortopedia y traumatología. Entonces, antes de empezar, me quiero dirigir con los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramientos en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, presento al doctor Iñaki Elurdi Suárez, R4 de especialidad en traumatología y cirugía ortopédica, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y actualmente se desenvuelve en el Hospital General Rafael Moreno Valle. Vamos a ver si está por aquí nuestro doctor invitado. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Claro que sí. Adelante, el público es tuyo. Te paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, les agradezco la invitación a esta sesión. Estoy muy agradecido con ser parte y poder formar parte de todo esto y la trayectoria que ustedes tienen como programa. No, gracias a ti por la invitación. ¿Perdón? No, muchas gracias. ¿Podrías prender tu cámara o compartir tu pantalla, por favor? Claro que sí, sin embargo me sale que el host la ha detenido o la ha interrumpido. Híjole, ¿no? ya me escribiste, el host soy yo. Ya te acabo de ser confitrión. Así es, a ver. Listo. Perfecto. A ver si ya sale, ya se prendió mi pantalla. Nada más estoy esperando que... No, adelante. Que me pueda ver. Bien. Ya. ¿Me ven? Adelante, Iñaki. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias. Reitero el agradecimiento. Estoy muy orgulloso de estar en un panel como este y de tener un público como el que son ustedes y poder ser escuchado ante un tema de gran interés, sobre todo en el tema de la ortopedia. Sin más por el momento, pues pienso dar inicio a la presentación, si es que les parece adecuado. Adelante. Bien, muchas gracias. Debe de salir ahí la opción de compartir pantalla. No sé si lo pueden ver todos, mi presentación. Por el momento no. Todavía A no. ver. Perfecto.
A ver, vamos a ver. Ahí debería de salir. Listo. ¿Ya la pueden ver? Sí. Perfecto, vamos a agrandarla. Bien, debe de salir el inicio de la presentación, luxaciones acromioclaviculares, y como todos saben, el símbolo de la ortopedia, el árbol de Andri, es lo que todos estamos viendo, nada más para corroborar. Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues yo soy el doctor Iñaki Elorduy Suárez, soy médico residente de 4º año de la especialidad de traumatología y ortopedia aquí en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, doctor y general Rafael Moreno Valle. Como dijo nuestro presentador, muchas gracias. Bien, iniciando con el tema, que es una introducción a las luxaciones acromioclaviculares. Bueno, estas patologías representan el 12% de las luxaciones en la cintura escapular, que es la cintura obviamente de hombro. En la incidencia, 5 a 10 pacientes masculinos se presentan por cada paciente femenino. Esto es en la 3ª y 4ª década de la vida y de mayor incidencia obviamente en deportistas que practican deportes de contacto. Se atribuye como la articulación con mayor diversidad en su tratamiento. Bien, esto no solo es una introducción, sino también es una justificación de por qué es un tema tan importante en la ortopedia. Es una fractura, es una luxación, perdón, la cual depende de muchos otros mecanismos, en la cual a lo largo de la historia no se ha logrado comprender bien la patología o la fisiopatología detrás de ella, razón por la cual no se ha dado el tratamiento adecuado, conllevando a secuelas graves en la gran mayoría de los pacientes tratados por ella. Bien. En la historia fue descrita inicialmente hasta por Hipócrates en el 460 al 377 a.C. Estudiada posteriormente por Galeno, quien practicando un deporte de lucha sufre una luxación acromioclavicular y la trata con bandas de tensión que coloca en su hombro. Se da cuenta de la incomodidad, no sigue con el tratamiento y describe posteriormente la lesión. En cuanto a el entendimiento de la lesión, es de vital importancia comprender cómo se forma la clavícula y cómo es la articulación acromioclavicular, cómo es que ésta se desarrolla y qué función cumple. Debido a eso, nosotros podemos entender la lesión, clasificarla y darle un tratamiento adecuado. El principal fallo en los tratamientos, tanto conservadores como quirúrgicos, ha sido la mala comprensión del funcionamiento de esta articulación, muchas veces pasada por alto, ya que el diagnóstico no está bien establecido entre médicos generales, quienes son los que de primera instancia la ven, y se obvia el diagnóstico de una luxación acromioclavicular. Bien, en la embriología, los seres humanos, al desarrollarnos evolutivamente, cambiamos a tener una postura ortógrada, esto es que nos empezamos a poner de pie. Eso cambió el complejo escapulohumeral, hizo que la congruencia ósea articular en las apéndices superiores fuera sacrificada, proveyendo mayor estabilidad en los tejidos blandos. Y esto dio como resultado la habilidad de tener mayor movilidad en el hombro. Bien, de las variantes evolutivas que hay en el hombro mamífero, el hombre o el ser humano es el que tiene la habilidad de bracear. Esto se debe a que logramos desarrollar una clavícula mucho más fuerte, una coracoides mucho más grande y una escápula fuerte y amplia. Si lo comparamos con animales como por ejemplo los mamíferos que nadan o los mamíferos que corren, estos no cuentan con clavícula. Esto nos dice la vital importancia del hueso, que es el hueso pivote de la extremidad superior. Es el único hueso que se contacta directamente por medios articulares al tórax. Estas articulaciones, pues obviamente son la articulación esternoclavicular y la acromioclavicular, ¿no? Bien, un poco más del preámbulo de embriología es que la clavícula es el primer hueso que se osifica. Esto pasa en la 5ª semana de la gestación. Para la 13ª semana o 13ª semana se forma el ligamento coracoacromial. El acromio se vuelve cartilaginoso con una curva suave que se sitúa en la cara superior de la cabeza humeral. Bien, en la imagen que tenemos inferior a la derecha de la pantalla, vemos variedades del acromio. Estas fueron descritas por Vigliani inicialmente
Y este preámbulo embriológico nos sirve para nosotros entender que uno de los principales componentes en realidad es modificable por tracciones que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Esto tiene relevancia ya que diversos tipos de acromion que encontramos son propensos a sufrir un mayor rango de complicaciones o de secuelas. En cuanto a la anatomía, ¿qué es la articulación acromioclavicular? Es una diartrosis que se considera como una articulación plana que tiene la capacidad de deslizarse. Está en el extremo lateral de la clavícula y el borde medial del proceso acromial. La clasificación de esta es dicha por Tiurina, en donde dice que las superficies articulares son un cartílago hialino, las cuales se convierten en un fibrocartílago a los 17 años en el lado acromial y a los 24 años en el lado clavicular. ¿Cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto es que uno diría, bueno, estás hablando de que los hombres que practican deportes de contacto son 5 a 10 veces más propensos a sufrir esta lesión que una paciente femenina, ¿no? Uno tira la pregunta, bueno, ¿por qué los niños que todo el tiempo se caen, todo el tiempo se pegan, no sufren de estas lesiones tan común como adultos de la tercera y cuarta década de la vida? Esta razón es por esto, es porque las superficies articulares todavía son un cartílago flexible que tolera más estas cargas, con una clavícula envuelta en un periósteo bastante amplio, bastante grueso, perdón. Conforme esta se va convirtiendo en fibrocartílago y posteriormente osificándose más, es más propensa a sufrir este tipo de daño, este tipo de lesiones. Si nosotros hacemos un análisis anatómico de la articulación acromioclavicular, nos vamos a dar cuenta que el acromion es más prominente, cubriendo la cabeza humeral, permitiendo una mayor participación del músculo deltoides. Esto es importante dado que, como voy a explicar más adelante, en el mecanismo de lesión, ya sea por una fuerza directa o fuerza indirecta, el acromion está en un contacto directo con la cabeza humeral, siendo este propenso a sufrir una carga directa, un golpe directo por la misma extremidad. En el caso ya, en cuanto a anatomía, Bosworth fue el primero en establecer que el tamaño medio de la articulación era de 9 milímetros por 19 milímetros, lo cual nos permite a nosotros tener un parámetro radiográfico en donde nosotros podríamos analizar, acorde a la clasificación, un grado de desplazamiento de la misma. Bien, como logramos ver en la pantalla, estamos viendo principalmente la articulación acromioclavicular en una vista superior. En el punto que se encuentra, no sé si logran ver mi cursor. Si alguien puede contestar, si logran ver mi cursor. Sí, correcto. Bien, gracias. Entonces, donde tengo el cursor aquí, estamos viendo el tercio distal de la clavícula. Si estamos en una vista superior, tenemos los ligamentos que son acromioclaviculares. Esto es dicho que van hacia el acromion, el cual es este. Este ligamento superior e inferior, o posterior a él, perdón, inferior sería en la imagen, el ligamento posterior, el superior y el posterior de los acromioclaviculares se consideran intracapsulares. Y frente a ellos, en la imagen, se encuentra la coracoides con el ligamento coracoacromial, ¿no? Esto nos da una pauta de cómo está la relevancia en la extremidad superior respecto a la articulación acromioclavicular y nos permitirá más adelante entender cómo es que se dan los mecanismos de lesión, cómo es que esta se puede clasificar y cómo es que las variedades en el tratamiento quirúrgico son tan amplias, como esto es dado a que en una gran gama de ellas no se han logrado tener los resultados deseados con un alto índice de disfunción o de complicaciones. Es por eso que considero que entender bien no solo el desarrollo, sino la anatomía y funcionamiento de esta articulación es vital y es principal para nosotros poder analizar después cómo es el diagnóstico del cual el tratamiento es dependiente y así, a su vez, establecer un tratamiento adecuado, el cual muchas veces es la causa del problema en cuanto a las complicaciones y secuelas. Bien, continuamos con el análisis anatómico de lo que es la articulación acromioclavicular. Observamos que en la parte superior del acromion se encuentra el músculo trapecio.
Este se extiende un plano distal totalmente hasta la articulación, en donde, como mencioné, se inserta directamente hacia el acromio. Bien, como mencioné previamente, los ligamentos acromioclaviculares son aquellos que son 4, se encuentran reforzados en un punto superior, inferior, anterior y posterior. Nosotros consideramos el otro segmento ligamentoso, es el ligamento coracoclavicular, el cual es considerado el más fuerte. Tiene una fuerza tensil de aproximadamente 1525 newtons, más o menos 25. Entonces, este ligamento, que es fuerte y duro, con fibras de la superficie inferior y externa de la clavícula que van hacia la coracoides, se divide en dos principales, que es el conoide y el trapezoide, de los cuales voy a hablar más adelante. El ligamento coracoacromial tiene dos haces. Es el ligamento que están viendo aquí con mi cursor. Si contamos que esta es la coracoides, directo hacia el acromio, coracoacromial es de donde recibe su nombre, ¿no? Estos dos haces se dirigen en planos anterolaterales y posteromediales. La importancia del mismo no solo es la función que le da al hombro, sino también recalcar las intenciones quirúrgicas que se han visto en situaciones previas, los cuales ya tras ser analizadas se vio también una disfunción de las mismas. Acorde a los estudios realizados por Bosworth, el espacio entre la clavícula y la coracoides, o sea, es decir, el tercio distal de la clavícula a la coracoides, es de 1.3 centímetros. Bearden estableció que era de 1.1 a 1.3. La relevancia de esto es que como la clasificación del diagnóstico y la clasificación se basa en estudios radiográficos, conocer las medidas de esto nos va a permitir a nosotros entender mejor la clasificación y al mismo tiempo realizarla de una manera más efectiva. Bien, en cuanto a los ligamentos como el trapezoide, estos variaban de longitudes. Estos son de 0.8 a 2.5 centímetros en longitud y en espesor. Y en el conoide es de 0.7 a 2.5 y de 0.4 a 0.9 en espesor. Esto fue descrito por Salter y los colaboradores. En cuanto a la articulación, tenemos un menisco. Este menisco tiene dos tipos de discos fibrocartilaginosos intraarticulares, que pueden ser completos y parciales. De Palma estableció que este se degeneraba, dejando de ser funcional en la cuarta década de la vida. De hecho, en Rodwood, en el volumen de hombro, mencionan que aproximadamente a los 45 años ya se había degenerado. Eso también nos ayuda a comprender el por qué las lesiones se dan en esos rangos etarios. También aunado a la justificación de que mientras mayor es la edad, menos actividad física se puede realizar, ¿no? O se tiende a realizar. Como dato agregado y el que tenemos en la imagen, estamos viendo que pues, la articulación acromioclavicular es inervada por el nervio axilar supraescapular y el pectoral lateral. Estas son ramas de C5 y C6. Es del plexo braquial, perdón. La relevancia de esto es que lesiones mismas sobre los nervios nos pueden dar pauta a diferenciales o a falsos diagnósticos, ¿no? A diagnósticos erróneos, perdón. Bien, en el caso de los ligamentos que son coracoacromiales, se identificó por Copus y colaboradores que se encuentran tres tipos de los mismos, el cual es el cuadrangular, en banda ancha y en U. La relevancia de esto es que nosotros entendiendo la morfología de estos ligamentos, podemos entender también las reparaciones quirúrgicas que se deben de hacer, ya que más adelante en estudios que se establecieron, se dictaminó que sin la reparación de estos ligamentos, el resultado iba a ser un resultado negativo o un resultado no deseado, ¿no? Bien, en cuanto a relevancia, el acromion cuenta con dos centros de osificación y como mencionamos previamente, se originan durante la pubertad y se osifican aproximadamente a los 22 años. Bien, continuando con el estudio de los ligamentos. En el caso del conoide, ligamento conoide, que es uno de los dos ligamentos coracoclaviculares, estamos entendiendo que este se inserta en el lado posteromedial de la base de la apófisis coracoides. Su base está en el tubérculo conoide, recibe por el mismo nombre, y la superficie posterior e inferior de la clavícula en la punta de la curva clavicular posterior, es que estamos viendo seguir con mi cursor. En el caso del trapezoide, es el segundo de los ligamentos coracoclaviculares,
Este va en la apófisis coracoides anterior y lateral a la inserción del conoide y se inserta en la superficie inferior de la clavícula, o sea, en la parte inferior a ella. La relevancia en esto es porque, como mencioné previamente, el éxito de los tratamientos o lo que se ha comprobado como éxito en los tratamientos quirúrgicos es la reparación de estos mismos dos ligamentos, así como de otras estructuras que se van a mencionar más adelante. Bien, en el caso de los acromios, como mencionamos previamente, Shah y colaboradores establecieron que en los acromios se encontraba un patrón en los cuales se degeneraban, estos se curvaban en una clasificación del 1 al 3. Se encontró que los tipos 2 y 3, que son los que estamos viendo en la imagen de la pantalla, se curvaban y tomaban forma de gancho. Y esto se empezó a pensar que era por un fenómeno de tracción del ligamento coracoacromial, que son los que estábamos mencionando previamente en la revisión anatómica. En cuanto a los estabilizadores que tiene esta articulación, pues como ya habíamos mencionado, pero estamos repitiendo, los acromioclaviculares, que son ellos que son capsulares, son estos que se encuentran acá. Mencionamos que eran 4 y que eran superior, inferior, anterior y posterior. En cuanto a otros estabilizadores dinámicos que son importantes para el análisis de esta lesión, son los músculos deltoides y trapecio. La parte anterior del deltoides se origina en la clavícula. Si estamos viendo que un músculo originado en el hueso que previamente va a sufrir una lesión articular, una lesión en una de sus articulaciones, pues este va a tener cierto grado de disfunción. Antes, en los estudios previos, se creía que el problema era una elevación escapular, eso lo vamos a mencionar más adelante, pero en realidad se entendió que el problema era un descenso de la extremidad superior. El doctor Thomas Goss describió algo llamado complejo suspensorio de Goss. Este se medía por 6 estructuras. De esas 6 estructuras, la gran mayoría son las estructuras que se encargan o se relacionan directamente a la articulación acromioclavicular, y las estructuras sobrantes, como las glenoides, es una estructura que se ve afectada directamente cuando está la lesión en la luxación acromioclavicular, ya sea por el mecanismo de acción o ya sea por la degeneración posterior a una lesión no tratada o maltratada. Como mencionábamos en cuanto a los estabilizadores musculares, son aquellos que al contraerse dan apoyo en una suspensión dinámica, es una suspensión en movimiento. Bien, como mencionábamos, la clavícula, entender cómo funciona la articulación acromioclavicular. Nosotros al tener, en cuanto a biomecánica, al tener movimientos de nuestro hombro, hay movimientos anexos también hacia la escápula y a la clavícula, lo que hace que estas articulaciones deban de ser móviles. Nosotros teniendo tratamientos en los cuales impedimos la movilidad, vamos obviamente a tener secuelas o a tener problemas debido a que estamos interrumpiendo la funcionalidad o la fisiología propia del hombro, ¿no? Para entenderlo tenemos que saber que la clavícula gira sobre un eje longitudinal, esto es decir, si nos paramos de frente, ¿no?, en un arco de 40 a 50 grados durante la abducción. Para los que igual no tienen tanta relación con la terminología, la abducción es el hecho de abrir el brazo para que nos podamos dar a entender. Una mnemotecnia que le di a un R1 cuando estaba hablando con él unos días previos era: piensa en los aliens te abducen, ¿no? Entonces te sacan, por así decirlo. Entonces tenemos que entender ese tipo de terminología. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos movimientos integrados en la articulación acromioclavicular que le permiten a la clavícula también tener esa movilidad. Estos ligamentos, como el coracoclavicular, fortalecen la articulación de la que hablamos y es la función principal de ellos, estabilizarlo y fortalecerlo. En un estudio realizado por Urist se demostró que cuando se tenía el ligamento coracoclavicular intacto, la clavícula solo se desplazaba en sentido horizontal. En estas variaciones en los movimientos, De Palma se dio cuenta que en el plano articular, junto con Moseley, la configuración vertical e inferior de la clavícula era la que mayor cantidad de discapacidades prolongadas presentaba tras una lesión.
En el arco de movilidad determinado por Inman, se encontró que el 20% del movimiento ha producido en los primeros 30 grados de abducción y después de 135 grados de elevación del brazo. Había una elevación completa del brazo cuando la clavícula rotaba 40 a 50 grados. Cuando había una fijación de la misma, se determinó que se limitaba la elevación hasta 110 grados. Esto nos habla de que si limitamos eso, limitamos la funcionalidad adecuada del brazo, pues por así decirlo, toda la extremidad. En el caso de la investigación que se realizó por Devsky y los colaboradores, de los 4 ligamentos acromioclaviculares o capsulares, se encontró que el capsular superior era el que presentaba una mayor fuerza in situ cuando la carga era anterior, o sea, de frente. El ligamento conoide era una mayor fuerza in situ con una carga superior. ¿Esto qué determinó? Determinaron también que al momento de abordarlo de una manera quirúrgica, debían de ser abordados de unas maneras diferentes, para que así nosotros pudiéramos recuperar la función de toda la extremidad en sí. Si aquí nosotros observamos estas líneas marcadas que yo mismo marqué, me disculpo ahí por lo feas que están, al estudiarlos en otro estudio realizado por los investigadores Klimkiewicz y colaboradores, estos cortaron los ligamentos acromioclaviculares, determinaron cómo contribuían los ligamentos capsulares hacia la estabilidad. ¿Por qué menciono tanto el hecho de la estabilidad? Más adelante vamos a hablar de la clasificación. En la clasificación, los errores principales que se han observado en centros de mayor nivel, se ha encontrado que el principal error es lesiones mal clasificadas. En este tipo de lesión, lo que la hace tan interesante y tan importante entenderla es que la clasificación de la lesión dictamina el tratamiento. Si nosotros de inicio no entendemos bien cómo clasificarlas y cómo funciona esta lesión, principalmente cómo funciona la articulación y cómo responde ante la lesión, no vamos a poder clasificarla bien, y al no clasificarla bien vamos a terminar el tratamiento inadecuado o erróneo, lo que va a llevar a mayores problemas. Por eso es tan importante siempre empezar desde la base. En el caso de esta lesión, la base es lo que nos va a permitir desarrollar todo. Sin eso no vamos a poder entenderlo, ¿no? Bien, continuando. Entendiendo esto, nos dimos cuenta que en los ligamentos capsulares o acromioclaviculares, el ligamento anterior y el ligamento inferior no tenían efecto, no pasaba nada. En cuanto al superior, este apoyaba en un 56% y el posterior en un 25%. Así es como se determinó que los de mayor importancia para la estabilidad y la reparación quirúrgica eran el superior y el posterior. Si estamos viendo una vista desde arriba de la articulación acromioclavicular, el que está marcado en rojo sería el acromioclavicular superior y el que está marcado en azul sería el posterior. Bien, les había mencionado sobre el complejo suspensorio de Gauss, el que determinó Thomas Gauss. ¿Esto por qué tiene importancia? Bien, porque en cuanto a la clavícula, esto nos permite realizar movimientos como en los que hablamos de alejar la escápula, el húmero del cuerpo. Esto hace que el esqueleto axial tenga un movimiento independiente. Bien, para nosotros debemos de tener una fuerza de soporte que tenga el trapecio, y esta fuerza la transmite a la escápula con los ligamentos que mencionábamos, los coracoclaviculares. Tiene una red ósea que permite la adhesión muscular principalmente de los músculos deltoides y trapecio relacionados a esta articulación, no al hombro. Se involucran muchas otras estructuras para no crear una confusión ahí. La red ósea, el mecanismo que incrementa la extensión de los movimientos en la cavidad glenohumeral. Cuando nosotros tenemos una disfunción de lo que es el tercio distal de la clavícula, el tendón del bíceps, el músculo deltoides, la galena, estas estructuras, la movilidad del hombro se va a ver comprometida y por ende vamos a tener disfunción. Es por ello que esto es lo que da tanta importancia a esta lesión, ¿no? Bien, como estamos viendo, en el caso de la lesión, lo que es importante entender y que estaba mal comprendido hasta hace pocos años era que se pensaba que la clavícula
ascendía, o sea, subía. Sin embargo, no es así. Se determinó que lo que sucede es que la clavícula se mantiene en su lugar, y esto es lo que ven en pantalla, ¿no? Que dice que mantiene una relación anatómica normal. Esto pasa por dos situaciones. Una, el músculo trapecio, que sigue otorgando un cierto soporte, y por los ligamentos esternoclaviculares, que son gruesos, fibrosos, le permiten mantenerse en la misma alineación dentro de la cintura escapular, encontrando que lo que sucedía era que el miembro superior se descendía. Bien, los mecanismos de lesión. Hay dos mecanismos de lesión. Los mecanismos de lesión pueden ser por fuerza indirecta y fuerza directa. ¿Qué es la fuerza indirecta? La fuerza indirecta es el brazo en aducción y la fuerza corre por todo el brazo hasta el acromio, arriba de la extremidad. Esto crea un impacto directo, una descarga de fuerza sobre el acromion, lo que lesiona los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. No en todos los tipos, en los principales tipos no se encuentran lesionados, cual lo vamos a ver más adelante, pero transmite esa fuerza, lesiona los ligamentos y causa posteriormente una luxación de la articulación acromioclavicular. Lo que están viendo en pantalla es una descarga de fuerza con un brazo, en este caso es en abducción, aducción sería hacia adentro, y la descarga de fuerza corre hasta parar con el acromion y lesionar las estructuras principales ligamentarias, que son, como mencionamos, acromioclaviculares y coracoclaviculares en grados más avanzados. Aquí es donde recordamos que en la explicación anatómica o en el repaso anatómico, veamos que en nuestro desarrollo el acromion era mucho más prominente sobre la cabeza humeral, como mencionaba. Así se entiende cómo es que la fuerza hace que la cabeza humeral impacte sobre el acromion y se logre transmitir esta energía, ¿no? En el caso de la fuerza directa es mucho más sencillo de entender. Es un impacto directo sobre el hombro, una fuerza que hace una descarga que lesiona dichas estructuras. En la clínica se va a encontrar también relacionada a los grados en los cuales se pueda clasificar esta lesión. En el tipo 1 de la clasificación de Rodwood, que vamos a ver más adelante, se encuentra nada más dolor y tumefacción, como ven en la imagen de fondo. Nada más hay un dolor, hay una pequeña, pues, perdón por la redundancia, una tumefacción, pero no hay desplazamiento palpable, no hay inestabilidad, no hay disfunción. En la tipo 2, el dolor aumenta, es articular, es extremo, el cual se incrementa a los movimientos, y al palpar el espacio coracoclavicular se incrementa el dolor. Eso se entiende porque hay una hiperextensión de los ligamentos, un esguince, pues, para decirlo de una manera más apropiada, y a nosotros, al deprimirlos o al comprimirlos, causamos el estímulo doloroso. En la clínica de la lesión tipo 3, vemos cómo hay un dolor moderado. Este aumenta en abducción, esto es al abrir el brazo, por así darlo a entender. El extremo de la misma clavícula es prominente. ¿Por qué? Pues porque en una tipo 3 nosotros encontramos que ya hay lesión de los ligamentos, tanto acromioclaviculares como los coracoclaviculares. Sin embargo, en el 2014, el Comité de Miembro Superior de ISACOS determinó que esta debía de subdividirse. En la clínica, el estudio clínico no ha cambiado, ha sido el mismo. Se encuentra una prominencia abundante. Muchos médicos, muchos ortopedistas van a hablar de los signos de la tecla, que inclusive podemos mencionarlo como el que estamos viendo en la imagen superior. Se determina así porque asemeja a una tecla de piano que uno puede deprimir con su dedo. A eso se refiere cuando leemos extremo prominente. La clavícula distal, el tercio distal de la clavícula, se encuentra inestable en planos vertical y horizontal. Esto es también muy importante porque si recordamos lo que hablábamos de la anatomía, nosotros vemos que el ligamento acromioclavicular superior y posterior se ven lesionados y esto permite un desplazamiento. Se puede considerar también como la prueba del cajón o el signo del cajón acromioclavicular o clavicular. Hay una prueba descrita, esta prueba la describen en el tomo 1 de hombro de Rodwood. Hablan sobre la prueba de Cooper, en los cuales el paciente hace los hombros hacia atrás y la clavícula debería de ocultarse y reaparecer al relajarse. Esto es porque las estructuras ligamentarias están íntegras y logran movilizar también a la clavícula. Sin embargo,
no está determinada su eficacia, no ha sido comprobada, es nada más como una prueba añadida para el que quiera ponerla en prueba, si es que sí lo decide. Bien, ahora, una de las situaciones más importantes en la clasificación de la lesión tipo 4, perdón, se cambió la diapositiva, en la lesión tipo 4 y una de las que causa mayor problema al momento del diagnóstico es que en el grado 4 de luxación acromioclavicular, la clavícula en realidad se desplaza en un sentido posterior. O sea, si estamos viendo un plano horizontal, la clavícula está desplazándose hacia posterior, lo que clínicamente nos va a dar movimientos más dolorosos y en ocasiones hasta una luxación esternoclavicular asociada. En la imagen de la izquierda, la primera de la izquierda, estamos viendo cómo hay una protrusión marcada con el tercio distal de la clavícula apuntando hacia posterior. ¿Por qué menciono que esto ha sido causal de problemas a la hora de realizar diagnósticos? Porque la gran mayoría de las unidades de urgencias o de las unidades de atención primaria tienden a tomar únicamente una proyección anteroposterior del hombro, lo cual nosotros viéndolo en un plano frontal no nos permite determinar un desplazamiento superior, posterior como tal, ya que solo nos permite ver un desplazamiento vertical del tercio distal de la clavícula. Esto lleva al error en la clasificación, lo que lleva a un error en el diagnóstico, perdón, y a su vez pues un error en el tratamiento, pues casi siempre llegan a pasar desapercibidas por lesiones tipo 1 y 2 de Rodwood, ¿no? Clasificación que ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué no abordamos la clasificación antes para tener más entendimiento? Porque si nosotros podemos llegar a ver esto, cuando entendamos la clasificación, que es un poquito compleja la primera vez que se ve, entendiendo la anatomía, entendiendo cómo se dan los mecanismos de lesión y cómo se presentan en el paciente, vamos a poder entender esa clasificación, lo que va a conllevar al adecuado diagnóstico y por ende mejorar el tratamiento, ¿no?, que se le está dando a los pacientes que se presentan con estas lesiones. En la clínica, en el tipo 5 de clavícula, se dice que es una exageración del tipo 3. ¿Por qué es eso? Bueno, en la clasificación tipo 3 de Rodwood, se dice que por la lesión de los ligamentos hay un aumento del 25 al 100% en la distancia, pero en el tipo 5 se encuentra del 100 al 300%. Esto es midiendo las distancias que ya habíamos comentado previamente. Entonces es, al igual, un ascenso en la clavícula, pero con un aumento en la distancia. Esto causa un descenso en la extremidad superior. ¿Qué quiere decir? Pues, por darlo a entender de cierta manera, que el brazo se cae, ¿no? El dolor es intenso, ya que las partes blandas tienden a tener un desgarro. Tenemos que entender si la clavícula está sufriendo un desplazamiento posterior, en los cuales se encuentran los músculos deltoides y trapecio, pues las fascias musculares se van a ver afectadas o desgarradas, también junto con las inserciones musculares. Al igual del desgarro en los ligamentos que son capsulares y extracapsulares. Esto es lo que va a causar el dolor intenso, así como pues a la movilidad, un aumento en el reflejo de protección del paciente, ¿no? Bien, en cuanto a la clínica, el grado 6 y último grado de la clasificación de Rodwood, estamos encontrando que es un hombro plano, un acromion prominente. ¿Cómo sería un hombro plano? Un hombro plano es porque en vez de tener un ascenso de la clavícula, en el grado 6 de Rodwood, la clavícula se desciende. Entonces, esto crea una disociación en cuanto a la escápula y al funcionamiento de la clavícula. Se desciende y tiende a tener dos variedades, que puede ser la subacromial o la subcoracoidea, dependiendo de dónde se aloje el tercio distal de la clavícula, ¿no? Se puede relacionar muy fácilmente a fracturas de la clavícula, a fracturas de las costillas superiores o a la lesión de las raíces superiores del plexo braquial, que era lo que estábamos hablando inicialmente, la inervación de esta misma articulación, ¿no? Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cómo nosotros después de ver esa clínica vamos a realizar el diagnóstico? Y aquí es donde se han causado la gran mayoría de los problemas en las luxaciones acromioclaviculares, en el diagnóstico de las luxaciones acromioclaviculares. Bien, el principal punto a recalcar es que la gran mayoría de las personas, de los médicos, perdón, en las unidades de contacto o en urgencias, piden una radiografía anteroposterior de hombro. Pero si nosotros queremos valorar la articulación acromioclavicular, tenemos que saber
que esta, para poder ser bien observada, solo requiere 1/3 de la penetración radiológica de la que requiere una proyección anteroposterior de hombro. Esto no nos va a permitir valorarla de manera adecuada y por ende puede haber errores diagnósticos, ¿no? Bien, en el caso del estudio de estas proyecciones, Zanca encontró que una proyección anteroposterior verdadera de la articulación acromioclavicular al extremo distal de clavícula y acromion se superponen sobre la espina escapular que se encuentra posterior a ella. Y por esta razón, para evitar esa superposición de la espina, recomendó que se inclinara el rayo, la proyección pues, del rayo en 10 grados en una dirección cefálica o craneal, 10 a 15 grados. Esto lo estamos viendo para entenderlo mejor en la imagen izquierda, justo donde tengo el cursor, cómo debe haber una inclinación, nos permite liberar el espacio o liberar la superposición con la espina escapular y nosotros así tener una mucho mejor visualización de lo que es la articulación acromioclavicular. No solo para las lesiones traumáticas directas, que es la principal de la que estamos hablando, sino también para procesos degenerativos. Bien, la proyección lateral siempre debe de ser pedida y esto es porque, como hablábamos en el tipo 4 de luxaciones acromioclaviculares, hay un desplazamiento posterior. Entonces, con esta proyección nosotros podemos determinar dicho desplazamiento y poder evaluarlo o inclusive nada más detectarlo, pero establecer de manera más adecuada el diagnóstico. También son pedidas y son analizadas en casi todos los estudios que se revisaron en la bibliografía, las radiografías anteroposteriores de esfuerzo. Se llaman de esfuerzo porque al paciente se le deben de suspender en pedestación 5 a 7 kilogramos en cada brazo, aunque en el Rodwood describen la técnica en sedestación, está sentados, ¿no? Se cuenta con la proyección de Alexander, el cual propuso una proyección con el hombro hacia adelante. Sin embargo, ninguna fuente bibliográfica ha sido recomendada. Esto puede llevar a errores diagnósticos. Es mencionada en bibliografías como el Rodwood, mas sin embargo nunca ha sido acreditada en algún artículo o en alguna otra bibliografía. Solo se menciona. Bien, en cuanto al diagnóstico y otros estudios diagnósticos, se han hecho pruebas como las que hicieron Schmidt y Schmidt, en las cuales quisieron describir la ecografía, principalmente realizándola en candidatos con luxaciones acromioclaviculares tipo 3, en los cuales son los grados de mayor controversia para su tratamiento. Ellos describieron hallazgos que sí daban pauta a un diagnóstico certero de luxación acromioclavicular. Estos eran inestabilidad en el extremo, en el tercio distal de la clavícula, hematoma, incongruencia articular o restos de los ligamentos. Sin embargo, debido al costo y eficacia de la veracidad que nos da sobre un diagnóstico hacer radiografías, eso es el costo, y obviamente también tenemos que entender que es propenso a la habilidad de quien realiza la ecografía. Esto nos da la pauta de que las radiografías van a seguir siendo el método diagnóstico de elección o el estudio de elección debido a esas pautas. Radiológicamente, ¿qué vamos a encontrar radiológicamente? En la tipo 1 vamos a encontrar que la situación de la clavícula y en los espacios coracoclaviculares y acromioclaviculares se van a encontrar normales. Esto es porque los ligamentos solo sufrieron un esguince. No hay rotura de los mismos, no hay rotura de los músculos y no hay una alteración en el complejo suspensorio. En la tipo 2 se va a ver un ensanchamiento menor de la articulación porque, como mencionábamos previamente, vamos a ver que hay una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares. Esto va a crear el proceso de inflamación, el proceso patológico, lo que nos va a dar una muestra radiográfica de ensanchamiento articular, ¿no? En la tipo 3 se va a observar que el extremo lateral de la clavícula se encuentra totalmente desplazado. Más adelante, al ver la clasificación de Rodwood, vamos a ver que los porcentajes son aumentados, como mencionaba, un 25, un 100% en cuanto a las distancias. Esto nos permite medirla y evaluarla de una mejor manera, ¿no? Como mencionaba, se va a ver desplazado por encima del borde superior del acromion y el espacio principalmente elevado va a ser el coracoclavicular, que es este que estamos viendo, ¿no? Bien. En los pacientes que tengan proyecciones
no satisfactorias o que no den un resultado concluyente, es donde se puede determinar el uso de la TAC, de la tomografía axial computada. Esto es para nosotros evaluarla de una mejor manera. Sin embargo, si se determina que antes deben de hacerse estudios radiográficos, en donde tras haber la duda diagnóstica se pueda justificar el uso de una TAC. Esto es por las mismas justificaciones que se encontraron en la ecografía. En tipo 3, ¿verdad? Bien, en la tipo 4, como mencionábamos, la tipo 4 vemos un desplazamiento posterior. Al haber un desplazamiento posterior, vemos que se pueden dañar las fibras musculares y aquí es donde hacíamos el uso de una radiografía lateral, perdón. En la tipo 5 de Rodwood hay un incremento de 2 a 3 veces más del espacio coracoclavicular. Esto es de un 100 a un 300% de lo que representa el espacio, cuyas medidas mencionábamos previamente, las cuales fueron estudiadas por Bosworth y Bearden, como había mencionado. En la tipo 6 son los dos subtipos que les comenté inicialmente en las imágenes que habíamos visto. La variedad subacromial, que es la reducción en la distancia coracoclavicular porque se aloja el tercio distal en un punto subacromial, como el nombre o el término lo dice, y la subcoracoidea, la distancia está invertida. ¿Por qué razón? Porque el tercio distal de la clavícula ya no está en una relación superior a la apófisis coracoides, ahora está abajo de ella. Por eso recibe el nombre de subcoracoidea con una distancia invertida. Sería una variedad tipo 6 esa. En el caso de las proyecciones añadidas que se pueden realizar, tenemos la proyección de West Point, la cual permite visualizar una fractura de la punta de la apófisis coracoides. Esto sucede cuando la fuerza tensil de los ligamentos es mayor que la fuerza que logra soportar la apófisis coracoides y por esto ella la misma se fractura. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros, al perder el punto de apoyo de los ligamentos coracoclaviculares, pues también vamos a perder la misma estabilidad. Otra proyección que nosotros podemos realizar, como vemos en la imagen a la derecha, es la proyección de la escotadura de Stryker. Esto nos permite detectar fracturas en la base de la coracoides, ya que nosotros al desplazar el brazo, lo que nos permite, como mencionaba previamente, ¿no? La biomecánica del hombro, los desplazamientos angulares que mencionaba, nos permite a nosotros el movilizar a su vez la escápula. Esta proyección es acostado, lo que quiere decir de cúbito supino. El hombro debe estar a 120 grados de flexión, doblado, con la parte superior de la cabeza siendo sostenida por la mano, o la palma de la mano agarrándose la nuca, para darle a entender más fácil. Y el as, dígame. Por temas de tiempo tenemos 5 minutos. Ah, caray, no me di cuenta que me había pasado. Déjenme leer más rápido entonces. ¿Sí? Sí, adelante. Ok, perfecto. Bien, entonces, historia de la clasificación, desde 1917 se describió, no se entendió bien. En 1946, Uris, tratando de entender justo lo que estábamos hablando, es una demostración anatómica seccionando los ligamentos, y así fue que notó la luxación vertical, o sea que esta se elevaba. Posterior a ello, Tosi fue el primero que la describió en 3 grados, que son las lesiones incompletas del ligamento acromioclavicular, sin lesión de los coracoclaviculares, que era lo que estábamos mencionando inicialmente. La tipo 2, las lesiones completas de los acromioclaviculares, pero incompleta de los coracoclaviculares, y las 3, la completa de ambos ligamentos, tanto los acromioclaviculares como los coracoclaviculares. En cuanto a la clasificación, esta es la clasificación de Rodwood que se encontró en 1984. Esta es la que a su fecha sigue siendo la más aceptada y es la clasificación que se usa para realizar el diagnóstico y de la cual depende el tratamiento. Esta es la base de todo. Si hacemos una mala clasificación, probemos un mal tratamiento y el paciente va a tener complicaciones, secuelas y por consecuencia disfunción. La tipo 1, solo hay un esguince de los ligamentos. Los ligamentos están íntegros. Los coracoclaviculares y los músculos del tórax y trapecio están íntegros. En realidad no hay un daño significativo. Se debe tratar más que nada con reposo, con analgesia y con hielo local. Bien, el tipo 2 es una articulación acromioclavicular separada con los ligamentos, mencionábamos principalmente superior y posterior, lesionados, pero la articulación acromioclavicular solo se ve más ancha. La separación es vertical, comparándola en proyecciones con el hombro sano. Los coracoclaviculares están esguinzados, pero le siguen dando estabilidad a toda la articulación. Como vemos en la tipo 3 y donde se empieza la gran mayoría de los problemas,
se ve la rotura en los ligamentos acromioclaviculares, la articulación se llega a ver luxada en el 25 al 50% en cuanto al espacio, a la distancia, el complejo del hombro se ve desplazado hacia abajo, hacia la extremidad está cayendo, y los músculos comienzan a desinsertarse de la clavícula. La variante del tipo 3 es una luxación a través de la cubierta perióstica cuando ésta se encuentra íntegra. Por eso es que las proyecciones previas nos van a permitir discriminar este tipo de variantes o este tipo de lesiones. En la clasificación o el grado 4 de Rodwood se encuentra una rotura total de los ligamentos acromioclaviculares con la articulación luxada, perdón por la falta ortográfica, con una clavícula desplazada hacia atrás o en sentido posterior, y esto es a través del trapecio, seccionándolo o lesionándolo, con el mismo rotura de los ligamentos coracoclaviculares. En la tipo 5 se van a observar la rotura de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Como mencionaba, la distancia aumenta en un 100 a un 300%. Esto es midiéndolo radiográficamente, podemos determinar dicho grado o dicha clasificación, acompañada de una desinserción muscular, lo que crea una deficiencia total en el complejo. Y la tipo 6, como mencionaba, pues es la rotura de los ligamentos, tanto acromioclaviculares como coracoclaviculares. Se encuentran las dos variedades, que son la subcoracoidea y subacromial, cosa que ya expliqué. Y la articulación, que es la acromioclavicular, obviamente se encuentra desplazada con la clavícula desplazada en sentido inferior, como ya lo habíamos visto. Al igual, también se encuentra una desinserción muscular y rotura de todos los ligamentos. Esta es la clasificación más simplificada, pero si no explicábamos y entendíamos bien desde la anatomía hasta cómo funcionaba y cómo se encontraba, entender esto hubiera sido bastante difícil. Porque dices, bueno, 25 a 100% de qué, ¿no? Aumentado hacia posterior de qué, en el desplazamiento radiográfico, como ya decíamos. Esta es de las distancias que se estudiaron en los coracoclaviculares y en las distancias en los acromioclaviculares. Vemos que la 4 es aumentado hacia posterior. Eso es lo que nos justifica también el uso de dichos estudios como las radiografías laterales del hombro. En el tratamiento hay un consenso general ya establecido que el manejo es conservador en las lesiones 1 y 2 de Rodwood, de la clasificación que habíamos hablado previamente. Estas lesiones comprenden el 90% de todas las lesiones registradas. Sin embargo, hasta en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6 debe de ser quirúrgico. Se estableció hasta hace pocos años que las 3 debían de ser quirúrgicas. Sin embargo, al ser mal diagnosticadas, eran maltratadas y se trataban de maneras conservadoras, lo cual resultó erróneo debido a que los pacientes posterior a ello tenían bastante deficiencia, ¿no?, en la demanda. El consenso actual es adaptar el tratamiento empleado a la demanda física y a la conformidad que el paciente tenga. Esto, dando un ejemplo de esto, es decir, no vas a manejar de igual manera a un paciente que es un deportista joven que una persona de una edad avanzada que no tiene un alto grado de demanda para la articulación, ¿no? Esto es lo que te dan a entender tanto las publicaciones como las guías como la bibliografía. Bien, como mencionaba al inicio, la clasificación es aquella que indica la actitud terapéutica. En el tipo 1 se recomiendan 7 a 10 días de reposo, hielo local e inmovilización del hombro afectado. Esos arneses que estamos viendo en la imagen superior es un arnés de Kenny Howard. Este fue descrito por Urist en su estudio sobre las luxaciones acromioclaviculares y es un dispositivo férula que es una tira elástica para sujetar el brazo y obviamente usa este tipo de arnés mencionado que es el de Kenny Howard. Este era el uso por 3 semanas con presión continua con las tiras de 3 a 6 semanas. Esas tiras eran las que mencionábamos desde el tratamiento descrito por Hipócrates que hasta Galeno quiso usar. Se abandona el tratamiento por la alta incomodidad que ellas causan. Entonces, por esta razón es un tratamiento difícil de emplear por el mal apego por parte del paciente a este tratamiento. También se describió por parte de Cadenat en 1917 el uso del cabestrillo. Esta es la imagen que tenemos inferior, ¿no? El hombre de la camisa blanca. Bien. En el caso de otros autores, aconsejan el uso del cabestrillo por 10 a 14 días hasta que los síntomas desaparezcan, y esto es una rehabilitación temprana y gradual. Si checamos el Rodwood de hombro y otras bibliografías, esto se conoce como una negligencia gentil o negligencia hábil, y esto es permitir que el paciente recuperara la movilidad rápida. Sin embargo, en muchas otras publicaciones no está recomendado. Lo menciono así porque las principales guías lo dicen, pero en realidad en bibliografías más actuales
indican que puede llegar a causar errores y que ya no se recomiendan, ¿no? Está proscrito ese tipo de práctica. Esto, si es lesionado y se permite, como lo menciona ahí, podría evolucionar a una luxación completa, lo cual aumenta el grado de disfunción y lleva a un tratamiento forzosamente quirúrgico, ¿no? Como dato agregado, se debe evitar el deporte por 8 a 12 semanas. Como mencionábamos, en el tratamiento quirúrgico del tipo 2, se van a manejar de esa forma solo si hay dolor persistente, el cual puede ser secundario a osteolisis postraumática en el tercio distal clavicular, a los desgarro de los ligamentos capsulares dentro de la articulación, obviamente, a cuerpos libres dentro del cartílago articular y a la desinserción del menisco intraarticular que se desplaza dentro y fuera de la articulación. Esto lo describió Bateman. Principalmente en México se tuvo la concepción de que otras terapéuticas quirúrgicas, como es la de Montfort, en la cual se hacía una resección de los 2 centímetros distales de la clavícula, mostraran efectividad. Sin embargo, era por estas mismas razones que estamos mencionando aquí. Se creaban otras patologías, las cuales este procedimiento lo solucionaba, pero en realidad no ayudaba hacia la funcionalidad o recuperar la funcionalidad del mismo hombro, ¿no? Los diferentes métodos del manejo quirúrgico para esta lesión son la reparación acromioclavicular intraarticular, esto es por medio de pines. Esto está proscrito, no se recomienda, es solo como acervo cultural. ¿Por qué razón? Porque los pines migraban, se iban al corazón, se iban a esófago, se iban a muchos otros lugares causando complicaciones graves, ¿no? Como ya las están imaginando. La reparación coracoclavicular extraarticular fue la técnica de Bosworth. La técnica de Bosworth es una técnica que se descubrió aproximadamente hace unos 70 años, en donde consiste en insertar un tornillo. Más adelante hay fotografías de eso. Ese tornillo va de la clavícula hacia la apófisis coracoides. El problema fue que inicialmente nunca se retiró el tornillo, lo que causaba, al momento de querer recuperar la función del hombro, causaba interfaz y desanclaje del mismo. No se entendió que se debía de reparar los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares y que en fases crónicas esta técnica no serviría. Últimamente hay estudios realizados en México y otros estudios en donde se hace una técnica Bosworth modificada, en la cual consta de 2 etapas quirúrgicas. Esta es en tiempos agudos, se realiza la cirugía y tras 6 semanas se retira el tornillo y los resultados han sido bastante favorables. El nuevo estudio de estas técnicas modificadas ha permitido nosotros poder elaborar mejores tratamientos para esta lesión y evitar las complicaciones y secuelas. Como mencionaba previamente, la escisión de la clavícula distal, esta fue descrita por bastantes autores, Faccassini, Cadenat mencionó que Morestin fue el primero, Montfort, como mencioné antes, y Wiverdon. Wiverdon en realidad no escindía la clavícula distal, le dejaba así nada más. Él retiraba el tercio distal de la clavícula y tomaba el ligamento coracoacromial. Lo desinsertaba y pasaba a la porción ósea, hacía un tipo de osteodesis, pegándolo, lo que sí deprimía la clavícula, pero no permitía la funcionalidad. Al igual, como mencionamos previamente, la fuerza tensil de los ligamentos son diferentes, lo que al final causaba pues otra vez un error, ¿no? Al momento de querer recuperar la movilidad, de recuperar la actividad física, se observaba una disfunción de la técnica. Y por último, la transferencia muscular dinámica, descrita por Bailey en 1941. Bien, como estábamos mencionando, esto es un poquito más interesante que leer puro texto, ¿no? En la imagen inicial, donde tengo el cursor, es la técnica de Bosworth, pero la vemos es una técnica de Bosworth modificada, donde se escinde el tercio distal, se colocan pines que posteriormente deben ser retirados y son percutáneos. Un problema de esto es que traspasar pines a través del acromio en el tercio distal de la clavícula es bastante difícil y un pin mal colocado o mal orientado puede causar pues una complicación transquirúrgica grave, sobre todo si tenemos en consideración las estructuras vasculares que por ahí pasan. Y Bosworth tomaba un tornillo, el cual dirigía en dirección, ya sea por técnica percutánea, en ocasiones hay autores descritos, la describieron como abierta, un tornillo con arandela o chaser, como lo describen en el lado, el cual se insertaba en la apófisis coracoides. Últimamente, perdón, dígame, disculpe, muy buenas noches. Se nos va a cortar el tiempo, ya no una quiero que se disculpa. termine la sesión antes de, si usted me permite, bueno, vamos a pasar sus datos por si tienen alguna duda y vamos Sí, claro a dar, que sí. muchas gracias, doctor Iñaki, de verdad, muy productiva su presentación, muy interesante, pero sí, ya se nos está terminando el tiempo. Si ustedes me permiten, voy a presentar a nuestro mentor del día de hoy. Que nos acompañe es el doctor Pedro Aaron Santiago Martínez.
Él es traumatólogo ortopedista, es ex consejero y ex subcomisionado médico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, expresidente del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas, es jefe de enseñanza de la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca, médico especialista adscrito en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, catedrático de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste y miembro de la mesa directiva de la Federación Mexicana del Colegio de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Doctor Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Doctor Iñaki, felicidades. Bueno, Buenas noches, doctor. Gracias. A nombre del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Traumatología y Ortopedia, a nombre del doctor Leonardo López Almejo, que es nuestro presidente, del doctor Darío Garín Sartuche, que es nuestro vicepresidente, pues una felicitación y un agradecimiento también a Medical Legal Center por esta ponencia, una ponencia muy completa. Es un tema muy importante, muy atractivo, por lo que mencionó usted, doctor Iñaki, al inicio de la plática, ¿no? Es una patología, una lesión que pues tiene muchísimas variantes en cuanto a su tratamiento y que es muy importante el conocimiento de las estructuras anatómicas, el conocimiento de las técnicas radiográficas y el conocimiento exacto de la anatomía para poder determinar cuál puede ser el tratamiento ideal individualizando a cada paciente, ¿no? Creo que en términos generales el tratamiento va a ser, como usted mencionó, individualizado. El tratamiento ideal, por supuesto, hay lesiones tipo 2 que pueden ser quirúrgicas, hay lesiones tipo 3 que pueden en su momento no ser quirúrgicas, y todo va a depender de las necesidades y los requerimientos de cada paciente. Entonces, venga una felicitación a su ponencia, doctor, y muchas gracias. pues bueno, por falta de tiempo quizás, pues no vamos a lo mejor a responder a todas las preguntas que pueda tener que podemos tener del auditorio, pero por supuesto una ponencia muy detallada, un acervo histórico muy importante en cuanto a todo lo que usted acaba de mencionar, y pues una felicitación por parte de la Federación para usted y por supuesto para Medical Legal Center. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Pedro. Si ustedes me permiten, voy a dar paso a unas preguntas, a ver si me pueden ayudar, por favor, para contestar. Bien, sí, muchas felicitaciones, eso es muy bueno. Nos dice Homero Alejandro, buenas noches. ¿Podría repetir el correo para solicitar su apoyo? Por favor, doctor Iñaki, no sé si nos pueda escribir sobre el chat o ¿Mi correo? decir, por favor. A ver, creo que aquí estoy. Claro que sí. Buenas noches. Voy a repetir el correo de Homero Alejandro, ¿verdad? Es correcto. Bien. Lo dicto si alguien lo quiere. Se lo estoy escribiendo a Homero Alejandro. Mi correo formal de Hotmail son mis iniciales. Es IES tras Iñaki Lourdes Suárez, _94 @hotmail.com. Ya lo mandé la respuesta. Sí, la presentación, entiendo, me prolongué en el tiempo. Creo que iba empezando lo interesante para nosotros, que es las variedades en la técnica quirúrgica, ¿no? Yo creo que todo conllevaba a entender el porqué de las diferentes técnicas y justificarlas, por qué son tantas, por qué resultaron ineficientes y por qué se están planeando nuevas. Y las nuevas que se pasaron, ¿no? Claro. Bueno, pero de todas maneras muy productiva. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias, muy agradecido. Tengo una preguntita. ¿Qué tan frecuente reciben pacientes tratados en servicios de urgencias mal diagnosticados y maltratados? En este caso, no sé si me pueden ayudar en cada uno de sus hospitales, doctor Pedro, doctor Iñaki, por favor. Doctor Iñaki, por favor. Claro, bien, pues en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud del doctor general Rafael Moreno Valle, debido a que somos un centro de tercer nivel que se dedica exclusivamente a traumatología y ortopedia, recibimos un gran acervo de pacientes. Inclusive en este momento estamos tratando de trabajar sobre una técnica de masoca modificada, que también se va a tratar en la plática, en la cual nosotros en una etapa ya crónica, aún así tratamos de realizar una similitud histológica y obviamente fisiológica a lo que es
los ligamentos de la articulación acromioclavicular, ¿no? Sí hubo dudas cuando presentamos y hablamos de este tema en mi unidad sobre el porcentaje, debido a que hay bibliografía que dice que es del 8% y máximo un 12%. Nosotros encontramos que sí supera, no supera obviamente la luxación glenumeral, que es bastante frecuente, pero sí va seguido de ella un índice bastante alto. Es correcto, doctor. Sí, efectivamente, de acuerdo con lo que dice el doctor Iñaki. Algo muy importante y que también lo mencionó en la plática es que muchos de nuestros pacientes inicialmente son valorados por médicos generales y el desconocimiento de la anatomía, de estos conceptos que mencionó el doctor Iñaki por parte de la medicina general, hacen que lleguen pacientes a veces maltratados en primer contacto, en clínicas de primer contacto, y que lleguen ya en una etapa crónica y que se tenga, vuelvo a repetir aquí, que individualizar cada uno de ellos para determinar si son pacientes candidatos a tratamientos quirúrgicos y pues determinar qué tipo de tratamiento quirúrgico es el óptimo y el ideal para cada tipo de paciente. Sí, es totalmente de acuerdo, doctor. Cuando menciona sobre la cronicidad de la lesión, se ha encontrado que es vital determinar el tiempo de la lesión para nosotros determinar un tratamiento adecuado, ya que uno no puede, un ejemplo de esto que vamos a tratar es las técnicas con suturas de alta resistencia, como son las anclas que conocemos, en pacientes crónicos, ¿no? Esto no permite que cicatricen los ligamentos y por ende en estudios donde han estudiado Bottom, Tightrope y eso, en patologías crónicas se ha visto disfunción de estos métodos, a diferencia de las agudas, obviamente. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, aquí hay muchas felicitaciones. Isis. A ver, se me está perdiendo. Un momentito. A ver, es Alejandro Alejo, Isis López, Alonso Piña. Cabe destacar que también estamos en vivo con Facebook Live. En Yo Soy Médico 17, Liliana Reyes, Laura Murguía, Lady Malpique. Todos, muchas felicitaciones para usted, doctor Iñaki. No, muchas Pues gracias, bien, muy agradecido. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a hacer un comentario, por favor, final. Doctor Iñaki, si usted me permite, comenzamos con usted y terminamos con nuestro mentor, el doctor Pedro. Por favor. Pues como comentario final, más que nada me queda dar mi agradecimiento ante todos ustedes, primero que nada por darme su tiempo y su atención. Si alguien desea platicar o que les compartan la ponencia para que puedan revisarla completamente, con todo gusto. Mi mail, mi correo ahí está y con todo gusto. Y pues más que nada quiero expresar mi gratitud ante la unidad que me permitió formarme como un futuro, porque todavía no lo soy, pues un traumatólogo y ortopedista, que es el hospital que mencioné, el doctor Rafael Moreno Valle. Ante todos mis maestros de dicha unidad, los cuales me han permitido desarrollarme y aprender tanto. Y obviamente ante mi familia, mis amigos y todas las personas que están ahí para mí. Y obviamente ante ustedes como comunidad, ¿no? Es más que nada un agradecimiento sobre esto. Muchas gracias, doctor Iñaki. Doctor Gracias. Pedro, por favor. Bueno, muchas felicidades, doctor Iñaki. Felicidades también, por supuesto, a su hospital y, por supuesto, también a Medical Legal Center, a nombre de la Federación Mexicana de Traumatología y Ortopedia. Pues recalco el respaldo que tienen por parte de la Federación y de nuestro presidente, que es el doctor Leonardo López Almejo, para que ustedes tengan ese conocimiento de que la Federación no los pierde de vista como residentes y que, por supuesto, una vez egresados de la especialidad, pues tengan la certeza que el apoyo seguirá y que la Federación los cobijará como parte, pues, de su formación ya profesional en algún momento dado. Efectivamente, una felicitación más por su plática, por su ponencia, que nos hace recordar que este tema, independientemente de que en la práctica muchos de nosotros podemos considerar como una lesión poco demandante, pues cabe mencionar que
en relación a su plática, pues nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar en que debemos de retomar un poquito más a profundidad la anatomía, los mecanismos de lesión y tomar en cuenta que si es una lesión que bien tiene más de 150 técnicas quirúrgicas, es porque efectivamente algo ha de haber ahí que no nos permite todavía aterrizar un tratamiento estándar, ¿sí? Bien estipulado para un grupo de pacientes. Entonces, terminamos con esta situación de individualizar, ¿sí? Tanto la situación laboral de nuestro paciente, la edad, su actividad física. Y entonces, tenemos que retomar este tema con mucha mayor profundidad para tener mejores resultados. Entonces, esta plática nos inspira a eso, doctor Iñaki, y pues sí, claro. nuevamente felicidades, gracias. Muchas gracias. A Medical Legal Center, y es un placer y un honor participar en este tipo de sesiones. Muchas gracias, doctor Pedro, muchas gracias, doctor Iñaki, les agradecemos su participación, agradecemos a todos los profesionales de la salud que estuvieron el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que nos vemos la próxima semana, el día jueves, nuevamente en nuestra sesión de traumatología y ortopedia. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego.